Voy a leer la Biblia para ustedes, tengo en dos versiones, la voy a leer en Reina Valera. Dice así, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Amén. Bien, ¿quién comenzó la buena obra? Creo que tiene seguridad de que podemos decir su nombre. Y la comenzó a través de el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay nada, hermano. No hay nada. La obra del Espíritu comienza precisamente desde el momento en que usted y yo fuimos persuadidos al arrepentimiento. Cuando sentimos que la conciencia nos acusó de nuestra mala manera de vivir, y entonces surgió un cambio de vida. Tomamos una decisión, generándose así una reflexión que orientó a la decisión de seguir y obedecer a Dios. Desde ese día está trabajando el Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué es la obra del Espíritu? La obra del Espíritu no es una experiencia. La obra del Espíritu no es hablar en lenguas. La obra del Espíritu trasciende mucho más allá. Es un proceso de todos los días. Crecemos todos los días. Y por eso tenemos que mirar hacia atrás y cuando nos damos cuenta, la distancia tiene que estar muy larga de lo que fuimos ayer a lo que hoy somos, por la obra del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo trabajará el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hasta cuando Él vuelva, o hasta cuando usted y yo seamos llamados a un dormitar profundo. Sí, porque la muerte para nosotros es dormir. Porque un día estaremos, los muertos no escuchan la voz, pero los dormidos sí. Y un día usted y yo seremos despertados del sueño profundo. Amén. La obra del Espíritu no corresponde al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, a la ley. La obra del Espíritu Santo corresponde al Nuevo Pacto, al de la gracia. Usted y yo no vivimos de leyes ni de normas. No vivimos de dogmas, vivimos de la obra del Espíritu Santo. Para usted y yo fuimos declarados en libertad por el Espíritu Santo. No hay cosa más dura que ver un cristiano que intenta, que lucha. Uno a veces se encuentra con, yo tengo por ahí una hermana que conozco hace muchos años, y yo la saludo y cuando me la encuentro le digo, hermana, no voy a decir el nombre porque creo que esto lo están publicando por aquí. Entonces le toca a uno reservarse algunas cosas. Pero uno la saluda y le dice, Dios le bendiga mi hermana, ¿cómo ha estado? Me dice, ahí vamos luchando con ella mientras viene aquella. A otros uno saluda, ¿cómo está mi hermano? Bueno, ahí vamos luchando. Uy, hermano, unas luchas con este diablo, unas luchas. Oiga, yo no sé cómo todavía hayan cristianos en pleno siglo XXI luchando con el diablo. Y de verdad pelean. Algunos hacen hasta guerra espiritual, montan ejército y de todo para pelear. Pero hermanos, si el Señor Jesucristo nos entregó al diablo vencido, ¿es que vamos a pelear con él? Nosotros no peleamos con un vencido.
Y si así fuera, Dios pelea por nosotros. Así que vamos a bajarnos de esa nube de que usted es un guerrero espiritual. Algunos se leyeron el libro de Rebecca Brown y entonces están ahí guerreando a toda hora. ¿Y cómo va, hermano? Aquí peleando con el diablo, hermano. Si usted y yo somos controlados por Dios, hermano, todo está ganado. Ponga a Jesucristo siempre por delante, que Él es nuestro defensor. Y usted tranquilo, relájese. Al pie de Cristo usted viva relajado, hermano, tranquilo. Él nunca duerme. Nuestro guardián nunca duerme. Él mantiene las 24 horas, 24/7 trabajando. La obra del Espíritu Santo nos dio como regalo a Cristo, como don de Dios para salvación. Pero no, escuche bien, pero aceptar a Cristo no es recibir el Espíritu Santo. Hay quienes creen que cuando aceptamos a Cristo ya recibimos el Espíritu Santo. No, recibimos el don de Dios para alcanzar la salvación. Si bien es cierto, dijo y aseguró Jesucristo ser el Espíritu Santo, también prometió antes de irse, después de la resurrección, prometió dar el Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Así que cada paso que usted y yo damos debe aproximarnos, debe tenernos más cerca de parecernos a Cristo. Qué bueno que cuando usted y a mí nos vean, diga: oiga, ese señor, esa señora, diferente a todos los que dicen por ahí ser cristianos. Y que no sea la diferencia por las faldas. Cuando Dios me dio la oportunidad de ser supervisor en el distrito, había lugares que yo no conocía, porque pues yo no había tenido cargos en el distrito. Entonces yo conocía Bogotá, pero el resto del campo, de todo por allá donde estaban los hermanos, las iglesias, por allá no conocía nada. Y entonces yo me iba, y de pronto buscando la iglesia, dónde quedará el templo, dónde quedará. Y uno veía una señora de falda larga, una muchacha, y decía: esta va para la iglesia, voy a seguirla. Y de pronto entraba a un templo que decía: Testigos de Jehová. Entonces, esto no es de formas, esto no es de modelos pentecostales, no. Esto trasciende más allá. Esto va más allá de pedir que se ponga una falda. Qué bueno que el Espíritu Santo haga que la dama se ponga para Dios. Yo estuve en una congregación, ya como estoy aquí fuera del país, voy a rajar de Colombia. Yo llegué a una congregación donde los hermanos me dijeron, lo primero que me dijeron era un barrio estrato 0, 1. Por allá se llamaba Bosa Olivo, y por aquí encontré uno de La Cabaña. ¿Dónde está el de La Cabaña? Ah, bueno, yo lo tengo pilladito ahí. Creo que él conoce Bosa Olivos. Bueno, y yo llegué allí, y lo primero, el recibimiento que me dio la junta llena del Espíritu Santo. Hermano, aquí sí se va a embarrar, porque allá no hay pavimento, puro barro, y cuando llueve se derrite ese barro, hermano. Y entrar al templo no era fácil. Y tan pronto el primer domingo que yo llego, estaba la junta ahí esperando, y casi todos en coro: aquí sí se va a embarrar. Qué recibimiento, un recibimiento por el Espíritu.
El Espíritu da amor, ¿cierto? Y entonces me dijeron, hermano, aquí el pastor visitaba todos los días y a toda hora, y esta iglesia sabe marchar. Y es bueno que usted visite, haga y vaya y esto y lo otro. Y yo dije, a mí no me mandaron, yo no soy un policía pastor o pastor policía. Las cosas serían mejor cuando usted y yo aprendemos a depender del Espíritu Santo. En la iglesia central de Bogotá llegó una señora, oiga, con ese frío en Bogotá, y llegó en pantalonética. Y me dijo, pastor, ¿qué prohíben aquí? Así, esa fue, yo la recibí. Buen día, señora, bienvenida. Espere, pastor, ¿qué prohíben aquí? Entonces yo le dije, nada. ¿Está seguro? Le dije, segurísimo. Seguro, aquí no prohíben nada. Yo no prohíbo nada. Digo, si es así me voy a quedar. Lo que hay que enseñar a la gente no es el modo de vestir, el modo de peinarse y el modo. No, lo que hay que enseñarle a la gente es amar a Cristo. Lo que hay que enseñarle a las personas es a depender del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me gobierna, yo me dejo gobernar por Él, y lo que diga su palabra, para mí es una alegría obedecerla. Pero usted no se ponga ni se quite. Yo fui a bautizar a una hermanita. Ay, es que a veces hay unos hermanos de las juntas muy queridos. Yo no sé por aquí. Ojalá no hayan traído esas mañas de allá. Qué bueno que llegar aquí a este país, usted haya tenido un nuevo comienzo, de verdad. Pero una vez tuve un hermanito que fui a bautizar a una hermana. Y entonces le dije al de la junta, hermano, hágame un favor, dígale a la hermana que se vaya preparando para el bautismo. Y me dijo, ¿cuál hermana? Le dije, la que está allá. Dijo, esa todavía no es hermana mía. Porque hasta ahora le iba a bautizar. Entonces no era hermana. Entonces le dije, bueno, dígale entonces a la señora que se prepare para el bautismo. Pastores sujetados a las juntas locales. Dígale a la señora que se prepare. Entonces me dijo, fue y seguro le dijo, pero se vino y me dijo una vez, me dijo, tiene aretes. Entonces yo le dije, no importa, así, dígale que se prepare, así. Llegó a la pila bautismal, yo me preparé, yo hago toda una ceremonia cuando voy a bautizar a alguien, porque eso es para mí, eso es trascendental, ¿eh? Y yo lo confronto de una vez con Dios y con la palabra. Y entonces cuando ya la fui a sumergir, yo la verdad no le vi nada, pero este señor tenía unos ojos. Y entonces cuando ya la fui a sumergir me dijo, se me acercó rápido y me dijo, no se ha quitado los aretes. Pero eran unas cositas como de un alfilercito que tenía pegaditas ahí. Yo le dije, porque ya se me salió el espíritu, y yo le dije, con aretes y todo. Y en el nombre de Jesús, con los topitos y todo. Yo no sé si en ese entonces le hubiera salido el consistorio, me hubiera aceptado así, ¿no? Eso fue el domingo. El martes, yo nunca le dije a esa señora que se quitara los aretes. Si yo le hubiera dicho en el momento del bautismo, présteme los aretes, estoy seguro que ella con obediencia me los hubiera entregado. Y hubiera salido de la pila bautismal y me hubiera dicho, los areticos, por favor, hermano.
Pero si se los quita el Espíritu Santo, no se los vuelve a poner nunca. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que sabe hacer. Nosotros aquí somos solo orientadores de Dios para este mundo, no somos más. Déjese guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? ¿A qué? A toda verdad. Bien. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. Aquí estamos reunidos los que somos libertados por el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo se mete en nuestra vida, se nos cayó todo el andamiaje humano y comenzó a reinar el Rey del cielo en su vida y en la mía. Aplauda la grandeza de nuestro Dios. Aleluya al Señor. Dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Así que, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hacernos parecidos a Él. Que nos vean de verdad llenos de amor. Que el perdón fluya. Que todo de verdad sea espontáneo. Que amar a nuestro hermano sea espontáneo, nos nace. Mire, cuando esto de verdad sea gobernado como debe ser por el Espíritu Santo, yo quiero decirles, vea, los milagros habría que, así vea, por todas partes. Vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Que cuando miren nos vean diferentes a los demás. Que vean a Cristo en nosotros. Seres diferentes, de carne y de hueso, pero no con un plus del cielo. Pisando tierra, pero con herencia celestial. Que nos vean así. Estos son diferentes. Así que somos cambiados por su Espíritu. No por nuestras fuerzas. No por nuestras buenas intenciones de ser mejores cada día. Hermano, si no hay Espíritu Santo, usted puede hacer lo que quiera y seguirá siendo un esclavo de su propio pecado y de su concupiscencia. Si el Espíritu Santo está en su vida, hermano, mire, se nos facilitarían muchas cosas. Este evangelio sería más fácil. Y nos ahorraríamos también trabajo con los predicadores. Seguro que sí. Esto sería más fácil hasta predicar. Porque, hermano, gobernados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, todo va a fluir. Obediencia, amor, entrega, adoración, todo fluye. No hay que decir adoremos, cantemos, gritemos, saltemos. No, nada. ¿De verdad? Ahorita les voy a hablar de algunos modelos antiguos que algunos no conocieron, pero que por mi infancia criado en el Evangelio, oiga, a la edad de 7 años, cuando yo tenía 7 años no había crecido mucho, porque no crecí mucho, pero sí conocí, a la edad de 7 años me llevaron al primer culto. Ay, hermano, yo recuerdo cómo era eso. A recibir el Espíritu Santo, eso se hacían programas súper especiales. Y había una cosa, eso era, mejor dicho, era una ansiedad impresionante. Llevaban la gente y la arrodillaban, le ponían, todo el mundo le ponía las manos encima.
Eso era cosa seria. No sé si Josué recuerda en Colombia. Eso era por las buenas o por las malas, pero que lo recibe, lo recibe. Ahora nos fuimos al otro extremo. Ya nadie quiere recibir el Espíritu Santo. Entonces nos polarizamos. Pero mire, hermano, le voy a contar así rápido. Ojalá que no lo escuchen ni nada. Por ahí los otros. Lo escuchemos nosotros nomás aquí. Aquí todo el mundo ponía las manos. Por este lado, la hermana le decía, diga amén, diga amén, 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 amén. Por el otro el oído le decía, diga aleluya, 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 aleluya. Y aquí por detrás le decían, gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hermano, y la pandereta ahí al pie. ¿Sí se acuerdan? Sí, yo lo viví. Así era. Hermano, el hombre se paraba loco, aturdido, lo que fuera, pero que... Y nos inventamos otra cosita. Solo en el templo se podía recibir el Espíritu Santo. Solo ahí. Si usted le decía, pastor, anoche me acosté adorando a Dios y Dios me dio de su Espíritu. Y entonces nació la doctrina de la confirmación. Y entonces el pastor decía, yo voy a estar pendiente para que lo confirme. Y llegaba entonces el trabajo del pastor era estar pendiente si hablaba en lenguas, para darle el sello de la garantía, si lo recibe. Así funcionamos por mucho tiempo. Pero de alguna manera, hermanos, había ganas de amar a Dios con el alma. Habían deseos de sentir a Dios. Y si bien es cierto, nos polarizamos, nos fuimos al otro lado. Hoy en día, hermanos, la tranquilidad, el reposo. No, ahora nos inventamos otras formas. Creemos que podemos atraer el Espíritu Santo. Y yo los felicito por los que son alegres, porque es que somos seres humanos, somos emotivos. Y felicito a los que saltan, a los que adoran con alegría, sobre todo los muchachos. Pero yo quiero decirles, hermano, para recibir el Espíritu Santo no se requiere hacer todo eso. Ahorita vamos a ver cómo fue la primera vez. ¿Cuál fue la fórmula? Porque ahora inventan fórmulas por todas partes. Escuche bien esto que quiero decir. ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo? ¿En el bautismo? ¿El día que somos bautizados para perdón de los pecados? ¿Usted qué dice? ¿En el nuevo nacimiento? ¿Cuando fuimos engendrados por la palabra? ¿Cuando nos arrepentimos? Yo escribí esto aquí por si de pronto usted me ayuda a entenderlo. Cuando la conciencia del hombre oye su voz, utilizando algo que Dios nos colocó a todos los seres humanos, un chip que se llama fe. Todos los seres humanos nacimos con esa particularidad de creer en algo, bueno o malo. Pero Dios nos dotó con fe. Y entonces oímos la palabra. La fe viene por el oír. La fe para Dios en Cristo viene por el oír la palabra. Entonces uno pudiera pensar que la obra del Espíritu Santo comienza aún desde cuando Dios prepara al hombre que va a ir a evangelizar. Desde ese momento ya está la obra en acción. Va, predica la palabra, encuentra a alguien que la oye, la cree y dice, necesito a Dios. Me quedo con este Dios que me está presentando. Ahí entonces comenzó la obra del Espíritu Santo.
No recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos para perdón de pecados, porque algunos también creen eso, que en el momento en que usted fue bautizado para perdón de pecados, ya recibió el Espíritu Santo. No es así. Los discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Es más, quiero decirles, no confiaban en Cristo. Por eso por allá cuando lo llaman y le dicen que Lázaro se está muriendo, él dice: yo no voy por allá ahora. Y era el amigo. Yo no voy a ir por allá ahora. Y esperó unos días, pero con un propósito. Y les dijo: para que ustedes aprendan a confiar en mí. O sea que no confiaban mucho. Pero cuando el Espíritu Santo llenó, y allá estaba Pedro, el que lo había negado, ahorita les hablaré de eso, la cosa fue diferente. Todo cambió, todo fue diferente. Entendimiento, cuando Dios nos abre, bueno, sigo en la frase que tengo aquí. Ese microchip que Dios le colocó a todo ser humano, que se llama fe, que orientado por la verdad o la mentira, el hombre en su capacidad decisoria toma su propio rumbo. La reacción del ser humano obedece al impacto de la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Dice la Biblia: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces me pregunté: ¿qué es entendimiento? Es la capacidad del ser humano dada por Dios para concebir las cosas, poderlas comparar. Y bíblicamente es una recomendación. Dice que entre todas las cosas por conseguir, debemos preocuparnos por adquirir entendimiento. Eso lo dice la palabra. Dios, por su Espíritu y a través de su palabra, entonces alcanza al hombre. Su palabra es espíritu y es vida. Fuimos engendrados por la palabra y renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Por la palabra. La obra del Espíritu Santo nos libera de la condenación, nos libera de la ley del pecado, permite vivir en el Espíritu y sometiendo las pasiones de la carne. En el presente nos vivifica. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Y para el futuro somos vivificados en la resurrección en el día de Cristo. La obra del Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios y herederos de Dios. Nos permite vivir en la esperanza de la redención del cuerpo. Ya nuestros pecados, la primera redención ya pasó. Nuestros pecados fuimos redimidos de nuestros pecados. Pero ahora esperamos una segunda redención, la redención del cuerpo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Amén. Nos da seguridad total la obra del Espíritu Santo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si el Espíritu, si la obra del Espíritu Santo está en nuestra vida, nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, todas las que mencioné, somos supervencedores. Pero si la obra del Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Aleluya al Señor. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que
la obra del Espíritu Santo nos hace abrazar a Cristo, amarrarnos al Calvario y de ahí pensar, no nos vamos de aquí, aquí nos quedaremos hasta el día en que Jesucristo venga. No estamos dispuestos a renunciar cuando somos de verdad producto de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en acción produce amor, produce sujeción, produce obediencia, produce reverencia, produce adoración. El corazón de piedra se convierte en corazón de carne. Solo con el Espíritu Santo la vida cristiana sería fácil, sencillo. Nos genera arrepentimiento, obediencia y como consecuencia aceptamos el bautismo para una vida de obediencia y santidad. Pero ahora sí quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo. Esto era una introducción de lo que es la obra. Ahora me voy a hablar del Espíritu Santo. Primero tengo que decir que Dios es un ser espiritual. No tiene forma, es decir, podría decir es amorfo, sin forma. Además de ser espíritu, es santo. La Escritura declara que el Espíritu Santo es Dios. Jesús se identificó como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se paseaba sobre la faz de las aguas allá en el comienzo, en el libro de Génesis, es el mismo Espíritu Santo por el cual la iglesia primitiva fue direccionada. Es el mismo. Eso me dice a mí que cuando el mundo estaba en desorden, había algo que parecía salir del esquema del desorden, y era que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que indica entonces que Dios, a través de todos los años de los siglos y a través de todas las edades y las épocas, siempre ha tenido un espacio donde moverse. Y ahora nos correspondió a nosotros. Somos la iglesia y aquí es donde el Espíritu Santo debe moverse, dentro de la iglesia. En este mundo desordenado hay un lugarcito donde Dios quiere habitar, y es en su corazón y en mi corazón. Dios quiere habitar aquí. Pero no sé cuánto esté decidido a decirle: Señor, llena mi casa completica, es toda tuya, Señor. Hay quienes solo le entregan a Dios la llave de una habitación, y por eso es una lucha continua. Pero si hoy le entregamos y le decimos: Señor, están las llaves de todas las habitaciones, métete por donde quieras, camina por donde quieras, gobierna mi vida, hermano, esto será diferente por el Espíritu Santo. Aleluya al Señor. Cuando se le menciona como Espíritu Santo, se apunta a la manifestación que Dios utiliza para llevar a cabo la regeneración en cada una de las personas. Dios, mediante su Espíritu Santo, logra satisfacer un anhelo grande del hombre. ¿Sabe cuál es? Comunicarse con Dios. Solo nos comunicamos a través del Espíritu Santo. Esta carne como tal no se comunica con Dios, pero si tiene el Espíritu Santo, entonces establecemos una amistad de relación con Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu está, el de Él en nosotros, entonces sabe qué pedir, sabe qué clamar, sabe direccionar las cosas. Me pasó algo hace 8 días. Hoy sábado estaba predicando en un lugar llamado en una ciudad del Tolima, y me habían hecho 3 días antes algunos exámenes de rigor que se hacen. Y bueno, uno siempre, pues somos seres humanos y uno se preocupa por su salud. Entonces el examen era muy diciente, tenía que dar datos, y uno a veces dice: ojalá salga con buenos datos. Y yo estaba listo para predicar, estoy orando,
y de pronto estoy angustiado, pero Señor, voy a predicar ahora. Ese examen no quiero mirarlo todavía, Señor. Y porque por algunos antecedentes que ya había tenido hace algunos 3 años, Señor, y yo estoy clamándole a Dios, Señor, dame paz, dame tranquilidad. Y cuando de pronto, hermano, comunicado en el Espíritu con Dios, siento que alguien me toca la espalda y me pegó 3 palmaditas. Tranquilo. Entonces yo sentí que me tocaron, volteé a mirar. A ver, dije, de pronto algún pastor. No había nadie. Cuando uno está comunicado con Dios, cuando tenemos ese canal de comunicación, el Espíritu Santo, Él me habla, yo le hablo. Nos relacionamos, la amistad aumenta, la amistad crece. Hermano, Dios hace cosas que usted y yo no las podemos entender. Prediqué y llegué al hotel y dije, en el nombre de Jesús, abrí el archivo, miré los exámenes, todo perfecto, todo perfecto. Al otro día les dije, hermanos, estoy sano, y le dije a mis compañeros, estoy sano, así que tengan paciencia para que me aguanten otro rato. Esto se va a alargar. Su manifestación nos participa de su naturaleza para purificarnos y regenerarnos. Surge una pregunta: ¿se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? Somos parte del cuerpo, así no hayamos recibido el Espíritu Santo. Claro que sí. Somos el cuerpo de Cristo. Pero si somos el cuerpo de Cristo, Dios quiere vaciar esta noche todo el cántaro de aceite, todo el cántaro del Espíritu Santo. Quiere encontrar un recipiente para llenarlo, porque Él lo prometió para quienes somos sus hijos. No existen fórmulas mágicas para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dado, y cuando algo está dado, ¿qué tengo que hacer? Recibirlo. Recibirlo, no es más, yo no tengo que hacer nada, solo tengo que creer que el que lo prometió es fiel para cumplir y poderoso para obrar. Solo eso. Así de sencillo. Hace algunos años me pidieron el favor en Bogotá de que fuera profesor del Instituto Bíblico. Y me dijeron, dicte análisis de religiones. Y yo dije, bueno, lo mejor es hablar no tanto de libros, sino con evidencias. Entonces un día, les confieso aquí delante de Dios y de estos directivos aquí, les confieso que me fui un día a un culto a una iglesia que en Colombia se llama Iglesia Carismática. Yo me escapé ese sábado, no fui al culto en la iglesia y me escarrié un poquito. Y yo quiero mirar de verdad cómo es allá, porque me habían dicho muchas cosas. Y yo llegué allá, me atendieron bien. Y bueno, comenzó el culto, alabanza, la gente saltando y todo. Y de pronto llegó el líder. Le pusieron luces mucho más que estas. Unos chorros así, y él quedó en el céntrico, eso quedó iluminado en la cabeza hasta los pies. Y tan pronto saludó, de una vez ese alborozo, todo un coliseo a reventar. Y el líder dijo, bueno, lo saludó y dijo, vamos a recibir el Espíritu Santo. Algunos tienen la fórmula, porque como la Biblia dice que como un viento recio que soplaba, entonces algunos dicen, yo estuve en otro lugar donde dijeron, reciban el Espíritu Santo.
Y soplaron. Bueno, pero allí en aquel lugar, ¿qué pasó? Dijo, vamos a recibir el Espíritu Santo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y comienza todo mundo, hermanos, supuestamente a zapatear y a hablar en lengua. Eso se movía ese coliseo. Y esto se va a caer. Y de pronto el líder dice, un momento, así no, vamos otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Y ahí sí fue más grave la cosa. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que estaban todos sentaditos, unánimes, juntos. Oiga, no estaban criticando al pastor. No estaban señalando al hermano que mire nada, estaban sentados juntos y unánimes. Así como están ustedes ahí sentaditos. Y de repente, esa era la enfermedad de antes en Colombia. Todo el mundo se moría. ¿Y de qué? De repente. Sí, no es así. ¿De qué murió? De repente. De repente es que no avisa, no hay nada. Ya salió, así. Y todos los que estaban fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Solo fueron convocados y no tuvieron que hacer nada, solo esperar. Y en el momento en que Dios quiso hacerlo, lo hizo. Y ahí estaba ese día Pedro, ¿se acuerdan? El que lo había negado, ahora era pastor. El que Jesucristo llamó a la orilla de un mar y le dijo, venid en pos de mí. Le dijo a varios, y os haré pescadores de hombres. Les hizo una invitación con una orientación en venir, vengan. Eso es una invitación. En pos de mí. Y dice, y os haré un proceso acompañado de un propósito: pescadores de hombres. Y Pedro dejó todo lo que tenía y todos los que estaban ahí dejaron. Pero después usted encuentra a Pedro negando al maestro. No tenía el Espíritu Santo. Y de pronto, al cabo del tiempo, por allá está en la orilla del mar. Oiga, a Jesucristo le gusta visitar los mares. Y estando en la orilla del mar otra vez, digo, aquí viene el que me negó. Vamos a arreglar estas cuenticas hoy, porque se aproxima algo especial. Jesucristo tenía un propósito y no iba a descansar hasta cumplirlo. Y yo quiero decirle esta noche, en el nombre de Jesús, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pasaremos por procesos, pero Dios lo va a cumplir. Llegaremos tal como Él quiere que lleguemos. Pedro había vuelto a las redes, estaba pescando, llevaba todo el día pescando. Y de pronto le aparece en la orilla la voz que le había dicho, venid en pos de mí. Y le dice ahora, hijitos. La voz que se escuchaba en la orilla de un mar, ahora vuelve otra vez a resonar. Tal vez a usted el Señor lo llamó hace rato. Y de pronto el ir y venir de la vida ha escapado, está huyendo por ahí. Pero el Señor dice, un momentico, tengo un propósito y lo voy a cumplir. Y si usted está aquí hoy, Dios hará lo que tenga que hacer y lo cumplirá. Ese día, el día de Pentecostés, pero déjeme decirle lo que sucedió en la orilla del mar. ¿Tenéis algo de comer? No tenían nada. Si Jesucristo no hay nada, hermano.
Y tan pronto oyeron la voz, alguien le dijo a Pedro: Pedro, es Jesucristo el que tú negaste. Y Pedro, dice en la Biblia, se ciñó la ropa y se botó a la profundidad del mar, queriendo que el mar se lo tragara. Pero no podemos escondernos ante el Espíritu Santo. No hay rincón, no hay lugar donde escondernos, hermano. Por eso es que usted no necesita un pastor que lo visite todos los días y vaya y dígale y vaya al culto y venga para el culto, pero no se quede, venga al culto. Cuando usted está dirigido por el Espíritu Santo, usted tiene ganas de ir al culto. Yo quiero que llegue el momento para venir y adorar a Dios. Yo estoy que le entrego a Dios lo que tengo para entregarle adoración. Cuando está dirigido por el Espíritu Santo. Pedro se arrojó a la profundidad del mar, pero el mar tuvo que soltarlo. Y entonces se encuentra cara a cara con Jesús. Jesús les tiene el desayuno. Oiga, tan bueno es el Señor. Lo negamos y nos da desayuno, nos da provisiones, nos da todo. Así de bueno es el Señor. Lo sacó del mar, les participó del desayuno, después de que ya les había dicho que tiraran la red a otro ladito y la sacaron llena. Pusieron varios pececitos, los alimentó bien y dijo: Pedro, yo tengo un propósito contigo. Recuerda que lo llamé para ser pescador de hombres y yo no voy a descansar hasta no verlo. Le dijo que si lo amaba. Pedro le contestó varias veces que sí. Tú conoces, Señor, tú sabes que te amo. ¿Usted cree que Jesucristo no sabía que lo amaba? Él quería que Pedro entendiera que aún amando a Jesús se puede fallar. Aún amando. Y entonces le dio de comer y después comienza a interrogarlo. A mí antes, cuando yo de pronto cometí alguna pilatuna, a mí no me daban comida, me daban era fuete y después sí me daban la comida. Pero Jesucristo, como es todo dulzura, todo amor, todo perdón, lo atendió bien. Ahí estaba Pedro el día de Pentecostés. Y después de que el Espíritu Santo se derramó, Pedro ahora es el pescador de hombres. Y predicó un sermón cristocéntrico, exaltó la grandeza de Jesús, y ese día 3,000. Algunos todavía están preguntando: ¿y recibieron el Espíritu Santo? ¿Y a usted qué le interesa? ¿De qué le sirve a usted? Al otro día 5,000. Y hermano, ¿y esos no recibieron el Espíritu? No, la Biblia no lo registra. Nosotros tenemos a veces una particularidad como predicadores, y es decir esta frase de cajón: ¿cuánto hace que no hablas en lenguas? Y es que algunos solo una vez hablaron en lenguas y no van a volver a hablar. Y usted quiere presionarlos a que hablen, y a veces hasta la gente, por ver que el pastor se inventa lo que sea. Hermanos, una cosa es recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y otra cosa es recibir el don de lenguas. Eso es totalmente diferente. Pero ese día Pedro predicó. Me llama la atención, escúcheme, que no lo acusaron, no lo señalaron. No le pongan cuidado a este señor, porque este negó a Jesús. No, ellos creyeron que la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había entrado en Pedro también. Y cierro con esto, mis hermanos. Les voy a contar mi testimonio. A la edad de 7 años conocí a este Jesús.
en un pueblo, en un rincón de Colombia. Creo que ni Google lo muestra. Google, que lo sabe todo. Mi madre me llevó al culto. Jamás se me olvida esa congregación. Mi madre fue la primer cristiana pentecostal en el pueblo. Así que yo fui el primer niño pentecostal en el pueblo. Y por ser cristiano pentecostal, me pegaron, me maltrataron, sufrí de bullying. Los profesores en la escuela y en el colegio me discriminaban. Pero nos llevaban a culto. Y los 3 o 4 viejitos y 2 niños, mi hermana y yo. Y ahí hacían culto para Dios. Uno a veces iba con ganas como niño, con ganas de cantar. Pero a veces no habían ganas, porque uno es niño. Pero le hacían dar ganas, hermana. Porque la mamá a uno le decía, cante. Y uno, que cante para Dios. Estamos en culto. En la casa arreglamos. Oye, yo no sé cómo estoy aquí, se lo digo de verdad. Yo no sé cómo estoy aquí. Pero había momentos en que salíamos del culto. A mí me pasó lo que le pasó a Pedro. Ese día que el Espíritu Santo descendió, no miró a Pedro con todas las fallas y las faltas que había cometido. No lo miró, no lo excluyó del programa. Lo tenía en el programa, en el propósito. Aleluya. A mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo en mi infancia, mis hermanos, llegábamos a casa con mi hermana y cuando habían ganas de verdad y el culto bonito y esto, llegábamos, montábamos una mesa en la salita, una casa, un rancho humilde. Montábamos una mesita, le poníamos un mantel y yo sacaba la Biblia de mi madre. Mi hermana dirigía el culto y yo predicaba. Y a mi madre se le salían las lágrimas, diciendo, algún día será pastor. Un día. Pero a los 16 años tuve una oportunidad de escaparme del pueblo y me fui. No quería nada de evangelio, hermano. Me fui a la vida de pecado y a estudiar y terminar mi bachillerato en otra parte. Y quizás para mi madre la obra del Espíritu Santo había muerto y ya no había esperanza ni siquiera de Espíritu Santo. Pero en medio de todo, de vez en cuando le volvían esos deseos de pensar y de recordar la infancia mía. Y me decía, en mi casa me llaman Ariel. Y me decía, Arielito, no se olvide de Dios nunca. No se olvide nunca de Dios. Un día mi madre me invitó a culto. Después de haber llegado de una fiesta, cada vez que llegaba de la fiesta ella decía, otra vez me lo guardaste. Y me decía, yo sigo creyendo que el juego de niño algún día llegará. Padre, no pierda la esperanza. Esposo, no pierda la esperanza. El Espíritu Santo tiene propósitos contigo. Usted no va a escapar.
por más que corra, Dios correrá siempre más rápido y lo va a alcanzar. Ese día me dijo: hijo, tenemos un programa en la iglesia. Y jamás se me olvida, yo le dije: madre, si se me antoja más tarde voy. Ella se fue muy triste, pero como a las 4 de la tarde me dio, dije: voy a ir, voy a regalarle una alegría a mi madre, que al menos me vea allá. Y yo me fui a un garaje y me paré en una puerta. Y en la puerta del garaje eso estaba lleno. Y el texto de predicación fue: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios usó al predicador. Yo me paré como un espectador y comenzó la película de mi niñez. Cuando hacíamos culto, cuando yo predicaba, jugaba a ser pastor, y comenzó esa película a trabajar en mi vida. Y de pronto se derramó el Espíritu Santo. Y el pastor de ese garaje ahí se vino y me abrazó y me dijo: duda que esta es la verdad, duda que esto es del Espíritu Santo. Y cuando me dijo eso, mi corazón se partió en pedazos. Y ese día Jesucristo no vio mi cabello largo con que había ido, no vio mis desaciertos, no vio mis errores, no vio la pinta que llevaba ese día, no le importó. El Espíritu Santo no respeta nada. Cuando Él quiere tomar, toma a alguien. Y esta noche el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo me cogió, hermano, y me llevó y me botó al piso. Lloré como 2 horas. Me dio de su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo que nunca había experimentado sucedió en el desorden más grande de mi vida. Me llenó con su Espíritu Santo y como si fuera poco, ese día, con el cabello largo, con jean apretado, botas de cuero, yo me creía el Superman, hermano. Pero ese día Dios me volvió pedazos. El Espíritu Santo me llamó también al ministerio. Y me levanté de ahí y abracé al pastor y le dije: si algún día Dios me necesita, yo estoy listo. El propósito de Dios esta noche es llenar a alguien con su Espíritu. No le importa por dónde ha pasado, no le interesa al Espíritu cómo se ha comportado. Jesucristo está aquí esta noche y el Espíritu Santo está dado. Solo uno que se levante de la silla y sea capaz de creerlo y decir: yo lo recibo. ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno esta noche? Dios tiene propósitos. Esa noche Dios no miró mi condición. Esa noche Dios no me señaló. Esa noche el Espíritu Santo me separó para su obra.
Donde hay una madre de familia, donde hay uno que alguna vez sintió el llamado, habrá otro vaso aquí para que Dios lo llene esta noche. ¿Dónde hay un Pedro? Aquí hay Espíritu Santo esta noche. No necesitas luchar con tu vida. No necesitas hacer esfuerzo. No. El Espíritu Santo lo hará todo por ti. No necesita esforzarse para ser un buen cristiano, no. Tus esfuerzos serán en vano. Pero si esta noche el Espíritu Santo te toma, la vida será diferente. Dejará de estar de tumbo en tumbo, de fracaso tras fracaso, de caída tras caída, de intento tras intento. ¿Dónde hay otro vaso? Dios pregunta esta noche por otro Pedro que haya negado a Jesús. Reciba el Espíritu Santo. Llénate de Dios esta noche. Levántate y después predica. Dios necesita esta noche vasos que quieran estar llenos de su gloria. Yo quiero orar por otro joven más. Dios quiere comenzar su obra. Dios quiere tener una relación cercana contigo. Dios quiere tener una relación de amistad profunda, donde tú sientas que Dios le acompaña por todas partes, que va contigo a todo lugar, que no estás solo nunca. Pregunta a Dios, pregunta al Espíritu, ¿dónde hay uno que haya fallado? Uno que le haya fallado a Dios, ¿dónde está? Venga, que esta noche es la noche del Espíritu. No necesitas hacer muchas cosas, solo venir con convicción y creer que esta noche Dios de ese hombre pecador puede hacer un pastor de mañana, un misionero para mañana, la esposa de un misionero, una servidora. Para los jóvenes, para los niños también es el Espíritu Santo. ¿Dónde están los hermanos que puedan ayudarme a imponer las manos? Vengan. Los que tienen confianza en Dios y los que saben que a través de la imposición de manos Jesucristo obra con poder. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Ayúdeme, tome a alguien por ahí, abrácelo, arrodíllese con él si es necesario. Dele una voz de ánimo y dígale esta noche: Jesús te busca, el Espíritu Santo te anhela, el Espíritu Santo te anhela.
quiere vivir en ti, quiere reposar en ti.